de hoy quiero tomar el tiempo para hablar acerca de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos recuerda a la cruz. Queremos ser preparados, queremos nosotros tener en el corazón, queremos estar listos para celebrar. Bueno, más bien te voy a hacer esta pregunta: ¿quieres estar preparado para estos días que vienen? ¿Quieres que esta Semana Santa sea muy diferente? Tal vez puede ser diferente porque tomes el primer paso, decir, ok, esos días no me la voy a pasar en tal o tal lugar, voy a dedicarlo al Señor. Pero ¿quieres estar preparado más allá de eso? ¿Sabes una cosa? El Espíritu Santo nos recuerda y nos prepara y nos recuerda principalmente la cruz, su sacrificio. Hay una porción en la palabra y yo quisiera que te fueras ahí buscándolo, Hechos capítulo 2, que vayas preparando a partir del versículo 32. Si estás ahí conmigo. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra, ¿ok? Hechos capítulo 2, versículo 32. Dice: Dios levantó a Jesús de los muertos y de eso todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, dice ahí, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Versículo 36. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Gracias, Dios, por tu palabra, y te pido que vengas con tu Espíritu Santo, que vengas y te posiciones en nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, sobre nuestro oído, para que lo que escuchemos traiga claridad. Ven sobre nuestra mente, para que lo que venga a la mente sea revelado, Señor, de una manera increíble. Padre, y que tu Espíritu Santo venga sobre nuestro corazón, para que lo que escuchamos y procesamos en la mente vaya a nuestro corazón y produzca en nosotros dar pasos y ser apasionados por esta gran verdad. Dios, prepara desde este momento nuestra boca, porque si has de hacer esto sobre nuestras vidas, no hemos de quedarnos callados, sino es que lo hemos de anunciar a otros. Bendice con tu Espíritu todo nuestro ser y entrelaza nuestros corazones. Está en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo nos recuerda la cruz. Cuando hablamos acerca de las memorias, de traer a memoria la cruz, la vida, la pasión, cuando hablamos de todo esto es imperante para nosotros en este tiempo poder reconocer la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Tú te puedes hacer esa pregunta, ¿por qué? Porque es muy común que nosotros, cuando hablemos de Dios Padre, es decir, en este momento vamos a hablar del sacrificio de Jesús. Centrémonos en la persona de Jesús. Pero es imperante que tú estés listo y puedas reconocer la obra del Espíritu Santo, porque ahora vivimos bajo la promesa real hecha por Dios Hijo. Una promesa hecha por Dios Hijo, materializada y bajo el poder de Dios Espíritu Santo. Por eso es que le damos lugar. Ahora, yo te estoy hablando de estos conceptos y esto nos lleva a un tema muy especial. Hay una promesa, yo les decía ahorita. Está ahí la promesa. En Juan capítulo 16, si quieres anotarlo, dice ahí, te lo voy a leer. Juan capítulo 16, versículos del 7 al 8, dice lo siguiente: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor, dice ahí, no vendría. El abogado defensor, el Espíritu Santo, dice, no vendría. Está hablando Jesús a sus discípulos. Les dice, en cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes. Hay una promesa. Esa promesa que iba a venir, iba a ser para ustedes, para nosotros, para sus discípulos en ese momento.
y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando el Espíritu Santo va a convencer totalmente del pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Luego, ahí en Hechos capítulo 1, empieza Lucas a escribir los hechos de los apóstoles. Y un dato especial, les decía yo en la mañana también en otra reunión, es que para darle seriedad o darle mayor veracidad a los escritos, una de las técnicas que se utiliza es ver la diferencia que hubo de cuando el hecho sucedió y cuando se escribió, cuando alguien lo trajo a memoria. Entonces, hay muchos escritos históricos que hablan acerca de la vida de Jesús en esta tierra, pero muchos surgieron a partir de después de 1000 años. Sin embargo, los hechos de los apóstoles, que era para establecer lo que había sucedido en el pasado, fue escrito aproximadamente en el 70 años después de este gran hecho. Entonces, hay una relación muy cercana. Esto es para darle la veracidad. Estaban los apóstoles ahí, eran hechos de los apóstoles. Cuando lo escribió Lucas, es porque él estuvo presente, ¿sí? Entonces, y ahí en Hechos capítulo 1 inicia a partir del versículo 4, le dice: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén. Fue una orden, dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Había una promesa que estaba ahí para el pueblo, había una promesa hecha realidad. Habían sido testigos del gran amor de Dios por su pueblo, habían sido testigos de cómo Jesús había pasado la muerte de cruz, la humillación, y ellos, y por el amor a los que creían. Pero les dijo: espérense ahí, la obra resucitó, trajo vida, pero dijo: no ha terminado todavía, porque había una promesa que Él mismo había hecho. Y esa promesa, nosotros estamos bajo esa promesa en este momento. Y esa era la venida del Espíritu Santo. Y les dijo: va a pasar esto, pero no se vayan. Espérense, porque va a venir el regalo. Ciertamente ya hay vida y hay esperanza, pero había algo muy especial que iba a sellar todo esto, y era la obra del Espíritu Santo. Bueno, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos del amor del Padre por el sacrificio del Hijo, y hablamos ahora la necesidad de que viniera el Espíritu. Eso nos hace pensar en la Trinidad. Y la Trinidad es uno de los propósitos más importantes de la Trinidad, es que nos revela el amor de Dios. La vida trinitaria está llena de amor y gozo. Eso nos ejemplifica. Uno de los propósitos principales de este Dios todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo, es que es una comunidad de amor. Y el Padre, cuando traemos a memoria el sacrificio de Jesús, todo lo que hizo lo hizo por amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo a morir por ti y por mí, para el perdón de los pecados. Fue por un amor que somos nosotros incapaces de dar a Él, sino que somos más bien motivados por lo que Él hizo para poder disfrutarlo y poder dárselo a Él. Y esto es lo que sucedió. Juan 4, versículos del 7 al 13 dice lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 13. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor, dice ahí, viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios. Dice: porque Dios es amor. Fuerte dígalo, no se asuste. Porque Dios es amor. Todo se basa en eso. Dios es amor. Y cuando dice Dios es amor, no está hablando de Dios Padre, no está hablando de Dios Hijo, y no está hablando de Dios Espíritu Santo por separado. Está hablando de la persona, de una sola, de la deidad. Está hablando de Él mismo. Dice: Dios es amor. Por eso hablamos de la Trinidad. Y enseguida dice: Dios Padre mostró cuánto nos ama. O sea, Dios Padre mostró su amor al enviar a su Hijo único al mundo, su Hijo, Dios Hijo, para que tengamos vida eterna por medio de Él.
En esto consiste el amor verdadero, dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Luego, si brincamos ahí hasta el versículo 13, dice, y Dios el Padre, Dios, nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Estamos hablando del amor de Dios sobre nosotros, pero estamos hablando cómo operó la Trinidad para poder disfrutar de ese amor. El amor del Padre, el amor del Hijo, sellado ahora por el amor del Espíritu Santo como muestra de ese amor que Él tiene por nosotros. No solamente nos dejó ahí. Y es importante, por eso vamos a ver una siguiente slide. Y yo solamente quiero tomarme el tiempo. Yo sé que a lo mejor muchos lo conocen y es padrísimo, pero es importante verlo porque esto nos va a posicionar en cómo es que Dios obra, cómo es que está fluyendo, ¿no? Y voy a verme un poco, decían ahorita empresarial, ¿verdad? Pero vamos a ver acá, voy a usar un rayito. Pero no, me encanta porque hay que ver una cosa muy especial. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo juntos, como una sola persona, como un solo ser, como Dios. Todo esto es Dios, es la Trinidad. Pero hay algo muy especial al unirse, que hay un símbolo que se llama la triqueta. Ya recordé, la triqueta es el nombre que se le da. Se han usado para muchas cosas, pero no queremos ahorita hablar de esas cosas ni ser religiosos. Lo que quiero nada más es mostrarles lo siguiente. Cuando se unen, ellos forman esto. ¿Ve cómo sigue ¿Ve cómo esta forma que se emplea aquí en el centro? ¿Sí lo ve usted? Todo esto se podría decir que es el amor de Dios, unidos. Eso es lo que quiero ejemplificar aquí. El amor de Dios Padre viene y va a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y está girando y es algo que no tiene fin, sigue dando vueltas. Si tú sigues así, esto conforma el amor de Dios. Es lo que la Trinidad hace. La Trinidad revela el amor de Dios por nosotros. Un Dios relacional totalmente. Dice ahí, y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. La Trinidad no es una doctrina para ser filosofada más allá de las enseñanzas de la Escritura, sino una vida humilde, llena de amor, llena de adoración relacional, diversa, sumisa y llena de gozo, a la cual se entra por el Espíritu a través del Hijo y va hacia el Padre. Eso es lo que pone en nosotros. Estamos teniendo nada más un preámbulo y de lo que viene aquí, pero ahí seguimos en Juan capítulo 4 versículo del 13 al 16, dice, y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba que vivimos en Él y Él en nosotros. Dice el versículo 14, además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Ellos iban a dar testimonio, ahora damos testimonio de esto. El Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Estamos hablando de la Trinidad en este momento, estamos ingresando, por eso la importancia del Espíritu Santo para poder comprender ese amor que viene a nuestra mente en estos días al celebrar lo que llamamos la Semana Santa. Hay un extracto ahí del libro de Doctrina del pastor Mark Driscoll y Gary Breshears y fue adaptado por Zona Vertical, en algunos cursos lo hemos dado, y dice lo siguiente: somos bendecidos cuando estudiamos la Trinidad, porque entonces entendemos, y ojo con esto, cómo la cruz, lo que vamos a celebrar, cómo la cruz, no es hasta que en conjunto vemos a este Dios trinitario, no es hasta que lo vemos claro, que dice, a ese entonces cuando entendemos cómo la cruz habilita a los creyentes para compartir la unidad y el amor que existe eternamente entre el Padre y el Hijo. Y cómo la cruz, la resurrección y la ascensión de Cristo nos trae completo poder y conocimiento del Espíritu Santo. No está fuera de.
es parte de esta gran historia que vamos a celebrar. Ahora, hay algunos puntos especiales que nos vamos a enfocar en esta historia. Cuando estábamos hablando de Hechos capítulo 2, pues habla acerca de la celebración del Pentecostés, que es el tiempo de la cosecha, y llega en ese momento, se acercaron algunos creyentes, venían gente de todas las partes de las áreas de Asia, de los árabes, elamitas, es una serie de nombres de todos los que están, partos, medos, todos se reunían en ese lugar y era una celebración, el tiempo de la cosecha, ¿sí? Cuando estaban en ese lugar, dice que de pronto vino un fuerte viento que con su ímpetu llegó y como un estruendo resonó a todo alrededor, y que les fueron dados a cada una de las personas que estaba ahí como lenguas de fuego, de tal manera que estas personas, las que estaban reunidas en la celebración, empezaron a hablar en otras lenguas, y había también alrededor otras personas que se habían acercado, pero que tal vez no eran tan creyentes. ¿Te ha pasado eso? Vamos, te invito, sí, vamos, hay gente de todo, pero había gente que estaba ahí, y dice que, voy a leerles aquí a partir del versículo 9, en Hechos capítulo 2, vamos a ver todo el capítulo 2, dice del 9 al 12, y para esto dice ahí en la pantalla, el Espíritu Santo actúa en la memoria de los incrédulos. El Espíritu Santo es el que empieza a obrar con su poder aún de los incrédulos. Dice ahí, aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Pánfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor del Cirene. Visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y dice ahí enseguida, y dice con signo de exclamación, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Estaban atestiguando en ese momento, y dice, oímos de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho, y lo escuchaban en su propio idioma. Yo no sé si estés familiarizado con estos temas. Si cuando hablan de la Semana Santa dices, pues ya sé de qué se trata, la pasión de Cristo, ya sé que toda la semana van a estar pasando las películas, la de Ben-Hur, ¿se acuerdan? Están pasando todas esas, o ya no la pasan, ya hay tantas todavía, ¿verdad? Cine Permanencia Voluntaria en Canal 5, perdón, me vino un flachazo de mi infancia, y preparándonos, ¿no está ahí? ¿Todo bien? O la pasión de Cristo, empiezan a ver tantas películas y viene este tiempo, ¿no? Y vienen flachazos de todos lados, pero dices, pues eso es lo que yo sé. Estas personas se acercaban, había cierto en ellos entendimiento, pero todavía existía incredulidad. Pero el Espíritu Santo trae algo especial, no quiere que estés confundido. Y si el día de hoy tienes poco viniendo y dices, pues ¿de qué se trata? Y eso yo no lo puedo entender. Mira, el Espíritu Santo es capaz de revelarte lo que estamos hablando el día de hoy. Tiene poder y autoridad. Él está en medio de este lugar, y cada palabra que salga de su palabra, de sus escritos, tiene poder. Y trajo esta gran revelación. ¿Y sabes qué sucedió en ese momento? Dice, ellos estaban maravillados. Dijo, todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. No estaban hablando de cualquier cosa. No estaban hablando de a ver qué iba a pasar, o si estaban poniendo ellos de acuerdo en cómo voy a hacer el festejo, o que estaban poniéndose de acuerdo para el próximo año cómo van a celebrar el Pentecostés. Dicen, no, escuchaban algo muy específico. Ese poder del Espíritu Santo venía, y lo que hacía, decía, hablaban de las cosas maravillosas que Dios había hecho. Ellos estaban entendiendo en ese momento, y lo estaban entendiendo en su propio idioma. Es decir, como cuando no entiendes ciertas cosas, ahora lo entiendo. ¿Te has dado cuenta cuando llegas a la iglesia, estás escuchando un sermón y de pronto estás ahí y te dicen, están hablando, la persona que está exponiendo está hablando, y dices, oye, yo me identifico con eso, pareciera que el día de hoy me estás hablando a mí, pareciera que fuera una palabra para mí? ¿Te ha sucedido eso? Es el mismo Espíritu Santo obrando en medio de nosotros en este tiempo. El mismo que obró en ese momento trayendo revelación y diciendo, algo pasó. Esto es lo que pasó, y dice ahí en el versículo 12, quedaron ahí maravillados y perplejos. ¿Cómo te imaginas que sea perplejos?
Impresionados, ¿cómo estaría? Suena como, perdón por mi expresión, pero perplejos yo lo veo así como que atontados, así como que, ya como con no saber qué hacer. Dice, quedaron maravillados y perplejos y decían, ¿qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Todavía estaban con ciertas luchas ahí, pero ya entendían, y Dios lo que quería era mostrar su poder. Él quería mostrar ahí, hizo un gran milagro, y era que todos pudieran escuchar sin necesidad de que estas personas tuvieran interlocutores en ese momento. Era una muestra de su poder y de su autoridad. El Espíritu Santo, por eso decimos, actúa en la memoria de los incrédulos. Yo no sé cuál sea tu situación en este momento, qué tanto creas, pero sabes una cosa, aun si hay cosas en las cuales dudas, para este tiempo Dios nos está preparando para llegar a ese momento en la celebración de la muerte y la resurrección de Jesús y estar en el corazón apasionados. Él quiere que puedas ver lo que Dios va a hacer primeramente en tu vida. Y mira, Dios es capaz de hacer un milagro alrededor de los que están alrededor de los que están ahí contigo. Así que prepárate, que no sea algo que digas tú, ay, es que no, conmigo no va a suceder. Yo siempre estoy expectante de lo que Dios va a hacer. El Espíritu Santo, el que nos revela el carácter de Dios y cómo Él nos sorprende. Y dice ahí, el Espíritu Santo actúa en la memoria de los incrédulos, pero también el Espíritu Santo testifica su deidad. No solamente quiere traer a memoria, no solamente quiere mostrarse a estas personas, sino que Él quiere establecer quién es Dios. Él quiere que cada uno de nosotros podamos llegar y no seamos sorprendidos como que, ay, pasó algo extraordinario que no sabíamos que iba a suceder. No, Él con la autoridad del Espíritu Santo en este capítulo de los Hechos muestra su deidad. Él testifica, pone en nuestra mente para que se quede grabado quién es Él. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios mismo, y lo dice de la siguiente manera. ¿Por qué? Lo hace a través de las palabras de Pedro, y les dice ahí, estas personas, porque Pedro se levanta de en medio de esto, cuando acontece esto que están hablando, muchas personas se voltean y dicen, tranquilos, no pasa nada, lo que pasa es que estos ya andan entrados, ya están borrachos, por eso están hablando así, crees que lo escuchas, pero no, no, tranquilos, aquellos que se creen muy lógicos, dicen no pasa nada, andan tomados, andan borrachos. Pero Pedro se levanta y da un paso junto con los 11 discípulos y les dice estas cosas con la autoridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había venido. Y dice, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y ahí es donde establece con esas palabras la autoridad. O sea, no es algo nuevo, es algo que el mismo Dios Padre había anunciado, que sería Él mismo el que sería derramado en medio de nosotros. Dice en el versículo 17, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Dice ahí toda, y dice, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Últimamente he tenido sueños, espero no estar entrando a la vejez, bueno, está bien, no pasa nada. Dice, los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu, y lo vuelve a decir ahí. Dice, derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual. No era algo que iba a excluir, era algo que Él ya había dicho. Él está estableciendo su autoridad. Ok, es el Espíritu Santo, pero este Espíritu que viene no es algo nuevo, es algo que es Dios mismo. Él establece, fue hablado desde antes de estos tiempos. Y dice, y haré maravillas arriba en los cielos. Y me encanta esta parte porque dice, y señales abajo en la tierra. Hará maravillas en los cielos, pero hará señales aquí en la tierra. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos ver esos milagros. Es a través del Espíritu Santo que podemos obrar esos milagros. Y es a través del Espíritu Santo que entenderemos el milagro más grande: Jesús arrebatando, venciendo a la muerte en una cruz. Si no es por el Espíritu Santo en medio de nosotros, tal vez podemos verla como una historia increíble.
Pero es hasta que viene el Espíritu Santo que podemos ver estas grandes obras con una conciencia clara. Él mismo viene, y esa promesa, déjame decirte que es para nosotros los que no estuvimos en ese tiempo. Eso es algo muy especial. Esa promesa es para ti y para mí. Si tienes poco de conocer, estás adentrándote en el conocimiento, es algo muy especial. Por eso la importancia de considerar al Espíritu Santo, quien nos recuerda y trae a memoria la cruz, la vida, la pasión de Jesús. Dice ahí: y haré señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nube de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que lo invoque. Vemos hasta ahí ahorita que el Espíritu Santo actúa en la memoria de los incrédulos. Vemos también que el Espíritu Santo actúa en la mente de cada uno de nosotros, testificando o estableciendo su deidad. Él es Dios, es el mismo Dios, no es cualquier espíritu, es Dios mismo en ese lugar. Lo pone muy claro para poder entender la obra del amor de Dios. Y enseguida vemos que el Espíritu Santo no solamente testifica quién es Él, el Espíritu Santo testifica a Dios como espíritu, pero también dice: quiero que entiendan mi amor, quiero que sepan lo que yo he hecho por ustedes, quiero que sepan quién es Dios el Padre, quién es Dios el Hijo, pero quiero que sepan y estén claros en la mente de quién es Jesús. El Espíritu Santo testificó a Jesús. Las palabras de Pedro, llenas del Espíritu Santo, traían a su memoria la afirmación de Dios sobre Jesús. Y en el capítulo 22, el versículo 22 al 23, dice lo siguiente: pueblo de Israel, escucha, le dice, con autoridad. Pueblo de Israel, escucha. Ya les dijo de dónde viene el Espíritu, pero ahora les dice: escucha. Dios públicamente, no nada más lo dejó así, sino que públicamente aprobó a Jesús de Nazaret. Y lo dice exclamándolo. Dice: Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo hizo? Dice: al hacer los milagros poderosos, maravillas y señales por medio de Él, de Jesús, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder, y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Hasta este momento el Espíritu Santo también está estableciendo en la memoria, y lo que hace en los Hechos de los Apóstoles es como que las memorias. Si te das cuenta de eso, Hechos de los Apóstoles es el libro de las memorias de lo que vivieron los apóstoles en aquel tiempo. Son cosas que deberían de ser establecidas para que el día de hoy podamos recordarla, de la gente que vivió. Y eso es importantísimo, porque es bajo la autoridad y el poder que el día de hoy vivimos. La autoridad de la palabra a través del Espíritu Santo, por el amor del Padre, en el sacrificio de Jesús. Y viene ese momento ahí y está ahí, y él testifica y dice: Dios públicamente aprobó a Jesús. No había lugar a dudas de que puedan decir que no. Acaban de suceder esos hechos. Eso acababa de suceder. Nos recuerda a Jesús. Era imposible que la gente de ese tiempo, si era el año 60, 70, lo haya olvidado tan rápido. Por eso la importancia. En ese momento estaban todos claros de eso. Ahora el Espíritu Santo trae a memoria, viene y entra, irrumpe en la memoria de los incrédulos, viene y a través de ese irrumpir también trae la claridad de la deidad del mismo Espíritu, trae la claridad de la deidad de Jesús, establece quién era Jesús. Todo esto por el Padre, obviamente. Pero ahora también el Espíritu Santo nos recuerda la cruz. Nos dice: aquí está el Espíritu, aquí está el Hijo, pero también quiero que entiendan y recuerden este acto sublime de amor. Ahora entienden la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora entienden cómo fluye el amor de ellos. Pues ahora tienen que saber cómo es que ese amor llegó a cada uno de nosotros, a ti y a mí, hasta estos días. ¿Sabes cómo llegó? Llegó a través de la cruz. Y el Espíritu Santo lo hizo de la siguiente manera. Versículo 23 y 24 dice ahí:
dice, con la ayuda de gentiles, sin ley, les dice, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. La muerte no lo pudo retener. Trae a memoria, este es el amor, fluye a través del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es por nosotros, pero ahora sepan y en su mente esté claro que este amor tuvo un precio y fue a través de la cruz. Y sepan ustedes que en esa cruz ustedes fueron quienes lo clavaron por sus pecados, por no tener la conciencia clara de quién era Dios. Pero no más también, porque sigue diciendo ahí, versículo 32, dice, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos somos testigos. También está hablando de un hecho, no solamente quedó muerto en la cruz, sino que resucitó y dice, fuimos testigos. Es algo real en ese momento. Ustedes lo crucificaron, pero la muerte no lo detuvo. Puedes sentirte culpable, tal vez, decir, pero sabes que ante esa culpabilidad lo que viene enseguida es decir, pero Él resucitó y Él nos ha traído a vida y vida eterna. Y dice ahí, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Dice, ahora Él ha sido exaltado. Ahora lo que ha sucedido nos trae todo este evento en conjunto, no solamente la cruz, sino su resurrección. Y dice, Él ha sido exaltado al lugar más alto de honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, Dios Padre, según lo había prometido, el Padre con su amor lo prometió, les dio el Espíritu Santo, Dios Espíritu trayendo revelación por amor. Y dice, para que se derramara sobre nosotros, sobre ti y sobre mí. Y es donde entonces la comunidad de la Trinidad, ¿recuerdan cuando vimos la imagen? Me viene a la mente el flechazo del triángulo. Hay una imagen donde vemos a la Trinidad, pero ahora solamente es tan maravilloso y tan misterioso como Dios en esta relación de amor en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nos incluye. Él nos incluye a esa relación por amor. Él viene y trae a memoria todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Él lo que desea es invitarnos. Él lo que desea es que nosotros podamos apreciarlo. Y dice en estas palabras, y el Padre lo había prometido, el Padre, según lo había prometido, le dio al Espíritu Santo para que derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo lo siguiente: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y les ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. No quedó la historia ahí. Él empieza a hablar con esta autoridad del Espíritu y les dice, el Señor le dijo a mi Señor. Cuando David hablaba esto decía, el Señor Dios Padre le dijo a mi Señor, y estaba hablando del futuro, algo que iba a suceder, que era Dios el Hijo. A Dios el Hijo le dijo, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos. El Padre ahora está sentado a la derecha. El Hijo está sentado a la derecha del Padre, perdón. Él está lleno de toda su gloria. Y cuando dice ahí, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies, es porque el Dios ahora, Espíritu Santo, es el que nos fortalece y nos da esa autoridad en contra del mal. Y es donde le glorificamos al Padre y al Hijo, y es de la manera en la cual podemos apreciar su sacrificio. Cuando estamos viendo y pensando en esto, ahí entonces te das cuenta cómo es que el amor vino a nosotros. El amor viene a nosotros por Dios a través de la cruz de una manera increíble, mostrando Él toda su deidad, todo lo que Él es a través de las tres personas.
Qué importante es que en este tiempo podamos estar claros en lo que el Espíritu Santo puede hacer en medio de nosotros para celebrar ahora sí con todo el corazón y con toda la alegría y el gozo de la salvación que Dios ha traído a tu vida. ¿Estás de acuerdo con eso o no? ¿Estás de acuerdo? Dios lo ha hecho y Él es el único que te va a convencer, ni yo ni nadie. Será su mismo Espíritu. Nosotros hablaremos. ¿Qué hizo Pedro en ese momento? Pedro se dispuso, pero ¿sabes cómo lo hizo? Con la autoridad del Espíritu Santo. Sí fue a través de una persona. Y me encanta porque el Espíritu Santo no solamente nos dijo quién era el Padre, nos dijo quién era el Hijo, quién era el Espíritu Santo. No solamente testificó eso, ni tampoco habló del hecho de la cruz, sino que vino algo más especial. Todavía más adelante ahí, que el mismo Espíritu es el que nos impulsa. No solamente era que viniera información a tu mente, por eso decía que Dios prepare nuestro corazón, que su Espíritu Santo prepare nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él no se queda nada más con que recibamos la información, Él desea que haya un impulso en el corazón. Ciertamente el corazón es engañoso, ya lo vimos, ¿no? Lo vimos hace 2 temporadas. Y ¿sabes una cosa? Pero el corazón tiene un propósito muy especial en la vida del ser humano, bajo la autoridad del poder del Espíritu Santo. Y es el poder tener ese impulso, y es el poder responder. Hechos capítulo 2 versículo 37, hay un impulso que viene ahí. Dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles. Escucha bien el impulso. Las palabras de Pedro, por el Espíritu Santo, hablando de la verdad y las maravillas de Dios, traspasaron el corazón. Si vamos a estarnos preparando para la Semana Santa, ¿cómo es que tú te estás preparando? ¿Cómo es que tú celebras ese tiempo? ¿Qué significa para ti la Semana Santa? ¿Qué tanto pones atención? ¿Qué tanto estás atento a decir, voy a buscar? Mira, por eso tenemos el deseo y lo hemos hecho de poder ayudar publicando cada día una remembranza, una memoria de la misma escritura que nos lleva a considerar el amor de Dios por nosotros, su sacrificio, su obra. ¿Qué has hecho tú para preparar el corazón en ese momento? ¿Sabes qué? Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? No se pusieron a detenerse. A ver, explícame, ¿cómo fue? Pero ¿alguien les enseñó las lenguas para que, se pusieron de acuerdo para que aquí los que están más cerca de los árabes hablaran en árabe? ¿Cómo? No hicieron esas preguntas. Lo único que ellos tenían por el impulso de este mismo poder, es decir, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en este tiempo? Viene la celebración de la Semana Santa. ¿Qué es lo que quieres hacer? Ahí está el impulso, ahí está el reto. Pero me encanta cómo fue eso. Su impulso fue muy genuino y único. Y dijo, ¿qué debemos hacer? No le dijo, yo puedo hacerlo de esta forma. Simplemente dijeron, Dios, me rindo. Me rindo. Yo creo conocer a Jesús, creo conocer esta historia. De hecho, mis tíos estuvieron ahí. De hecho, mi padre me lo ha platicado. Puedo estar pensando un sinfín de cosas. O puedo decir, que muy bien, Señor, entonces me voy a preparar. Mira, voy a comprar tal o cual cosa. Simplemente en ese momento cayeron rendidos ante las maravillas del amor de Dios por cada uno de nosotros. Y dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? No más, no te voy a decir cómo, simplemente yo te quiero decir, ¿qué debo hacer, Dios? ¿Qué debo hacer? Explíquenme, iglesia, díganme, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieren que haga? Porque lo que podríamos decir que como iglesia proponemos que queremos que hagan, no es para el bien de la iglesia. Lo que proponemos que pueden hacer ustedes es para la eternidad de tu propia vida, para la eternidad de la vida de cada uno de nosotros y para la eternidad de tu familia.
Porque cuando Jesús oraba por sus discípulos, ahí también el libro de Juan decía, no solamente oro por ellos, dice, sí, era un grupo selecto, dice, pero no solamente por ellos, sino por los que han de oír a través de ellos. ¿Cuánta gente va a oír a través tuya? ¿Quieres prepararte? Lo primero es decir, me rindo. Lo primero es decir, ¿qué debo hacer? Por eso estamos aprendiendo esto. Viene una pregunta al final. Dice, ¿cuál es nuestra respuesta al traer a la memoria la pasión, la cruz y la vida de Jesús? ¿Cuál es tu respuesta? Ahorita acabamos de hablar de varios hechos, estamos trayendo a memoria. ¿Cuál es tu respuesta? Ponte a pensar, ¿qué harías? Quisiera que empezáramos a adorar. Me encanta esta canción que entonamos al principio porque dice, terminó esta sequía. Eres Dios, gracias. Eres Dios de la cosecha. Cuando celebraban la cosecha es porque ya había pasado todo el esfuerzo en ese momento. Dice, eres el Dios de la cosecha. Hoy quiero cosechar. Hoy estoy cosechando, podría ser. Algunos están preparándose para la cosecha. Otros pueden estar ahorita celebrando la cosecha. Tal vez Dios hizo algo en estos días pasados, en este año anterior, y hoy estás viendo y dices tú, hoy es tiempo de la cosecha. Hoy lo creo. Y tal vez vienes a este lugar y dices, no sé cómo hacerlo, no sé qué debo hacer. ¿Sabes una cosa? Pedro, sin ningún tapujo ni nada, les dijo así de claro, te voy a invitar a que vengas y mira, nos vamos a reunir en tal o cual lugar. Eso es parte de, porque el libro de los Hechos habla de cómo se empezó a formar la primera iglesia, cómo vivían. Es un libro para mí increíble en la vida de comunidad. Es increíble, hermoso. Nos ahorraría tantos sistemas dentro de la sociedad. Pero les dice esta cosa así de sencilla. No les dice, se van a organizar tal. ¿Qué debemos hacer? ¿Y sabes cuál fue la respuesta inmediata? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Arrepiéntense de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo por el perdón de sus pecados, y entonces dice, recibirán el poder, el regalo del Espíritu Santo. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo, y esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Es una promesa que no llega aquí, va más allá. Es una promesa de eternidad. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Dice como 3,000 en total. Imagínate. ¿Puedes ver todas estas personas cayendo ante tal verdad? Yo no sé cómo esté tu corazón y cómo respondas en este momento. Pero lo que sí podemos hacer es juntos orar y juntos responder como iglesia y ponerlo ahí para que, si Dios en su gracia y en su misericordia te está hablando, des ese paso y decir, ¿qué debo hacer? Me rindo. Así que te voy a invitar a que, si estás escuchando esta palabra, te pongas en pie y digas, esta palabra es para mí y no quiero luchar más. No quiero prepararme en lo que he escuchado. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Yo puedo decir que Jesús es tal cosa, pero si el Espíritu Santo, que es su regalo, viene en esta mañana sobre mi vida, podré contemplarlo, podré adorarlo en todo su esplendor y podré atesorar el amor que Él tiene por nosotros. Solo en sus promesas esperamos, solo en lo que Él ha hecho. Así que levanta tu voz ahí en tu lugar, no esperes a que empiece la canción y dale gracias a Dios. Si hay algo que quieras hacerlo, dilo ahí en lo particular, dile, Dios, me rindo. Si quieres ofrecer delante de Dios tu vida y decirle, Dios, tú conoces mis pecados, tú sabes mi condición, Dios.
Hoy los has traído a memoria, no para condenación. Hoy lo has traído a memoria para que el Espíritu Santo me pueda traer claridad y rendirme delante de ti y recibir tu perdón. Hoy deseo, Señor, con todo mi corazón, que el perdón se derrame sobre mi vida. Hoy deseo con todo mi corazón, Señor, que toda mi falla y toda mi maldad sea arrancada de una vez. Que ese amor puro de la Trinidad venga y me inunde. Que ese amor perfecto en el Padre, en el Hijo y por el poder del Espíritu Santo me empodere, Señor, me habilite. Que me habilite, que la cruz me habilite en esta tarde.